Hermanos, quiero extender un saludo en este primer servicio del 2022. A ustedes que nos han seguido sábado a sábado, a los que nos siguen los martes en el programa de intercesión y enseñanza que tenemos al mismo tiempo. Y además tenemos adoración. Yo los bendigo y les pido al Señor que ustedes puedan ver satisfechos todas sus necesidades en este año, todo lo que se ha orado, todo lo que hemos pedido, que podamos ver en el 2022 florecer, que cada uno tenga satisfechas sus necesidades, no solamente económica, que es lo de menos, sino en el área espiritual. Vamos a orar para entregar este servicio en manos del Señor. Padre, te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y te pido que este 2022 sea un año de gran bendición para tu pueblo. Glorifícate en sus corazones, en su familia, en todo lo que ellos hacen, donde quiera que van. Que aunque es un año difícil para tus hijos, siempre habrá provisión. Siempre tendrán y caminarán con la dirección que viene de tu trono. Gracias, Padre, por escucharme. Gracias por tu amor y por tu cuidado para este pueblo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús lo he declarado. Amén. Yo quiero hacer una revisión corta de lo que se predicó la semana pasada, es decir, el último sábado del 2021. En esa predicación yo dije que el 2022 es un año de gran bendición para aquellos que han caminado en rectitud delante de Dios. Es bendición doble. Pero gran tristeza para aquellos que no se han mantenido correctos delante del Dios viviente. De la misma manera que las bendiciones son dobles, para aquellos que han sembrado para el reino, han estado caminando con el reino, de esa misma manera el dolor, la angustia, el vacío será doble para aquellos que han rechazado al Dios viviente. Y todos vamos a ver que aquellos que caminaron en victoria, y digo victoria entre comillas, estoy poniendo como victoria aquellos que han tenido todo lo que quisieron, compraron casa, tuvieron trabajos, tuvieron fiestas, una cuenta de banco rebosante, tuvieron probablemente salud, tuvieron todo lo que desearon en su corazón, pero no desearon tener al Dios viviente. Tendrán un vacío permanente porque no hay nada que llene el corazón que no sea la presencia de Dios. Quisiera decir algo diferente, pero tengo que decir lo que la palabra dice. El que no ha caminado en corrección no está guardando para el reino, estará en bancarrota, espiritualmente hablando. Tú que has caminado en el reino tendrás abundancia de bienes. Y cuando digo abundancia de bienes, es que no hablo de riquezas, hablo de necesidades cubiertas y paz en el corazón. Yo he titulado esta conversación Una nueva generación de fuego, que el 2022 se convierta en una generación de fuego. Y la razón por la cual yo llamo a esta conversación que sea una generación de fuego es porque las características visibles del 2021 nos proyectan a unas características de la misma magnitud en el 2022 en cuanto a dificultades, como se habló en la charla pasada. Si usted no escuchó la conversación del último sábado del año, yo le invito a escucharla. Entonces tenemos que este 2022 estará plagado de espíritus seductores que estarán seduciendo a la persona. Porque hay un enemigo, hay un adversario, hay uno que es cruel y es perverso y no tiene en su corazón nada bueno que no sea la maldad.
Y como tenemos este enemigo, y muchos se han doblegado a este poder, va a haber mucha dificultad y va a tener mucho problema. Y alguien dice, ¿por qué predican estas cosas? Es necesario hacer la advertencia al pueblo. Hay un antes y un después. Aquellos que caminan en Cristo tienen grandes dificultades porque hay una gran batalla, pero tienen la seguridad de que en el día malo Dios está con ellos. Aquellos que se apartan de Cristo y que no están en Él, no tienen seguridad. Y el crujir de dientes, el dolor y la angustia también le acompañará. En la charla pasada yo mencioné que habrían grandes dificultades y hablé del rugido del mar, un bramido del mar. Y resulta que el lunes en la mañana escuché una noticia y la noticia era que el mar, en el mar Caribe, había un ruido que los científicos no sabían de dónde venía este ruido. Y de la misma manera que también mencioné que los científicos estarían dando palos a ciega al aire, también los científicos no pueden explicar la razón de este rugido del mar. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 2. Y esto refiriéndose a las falsas enseñanzas que tienen que ver con el enemigo invisible seductor que hay en medio de nosotros. La palabra de Dios dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. El verso 2 dice, tales enseñanzas provienen del embustero, del enemigo, aquel que miente, del hipócrita, que tienen la conciencia encallecida, la conciencia la tienen cauterizada. Entonces todos estos engaños vienen de personas que están viviendo de esta manera. Timoteo era un líder joven, pero no era un novato. Timoteo había sido instruido por su madre y por su abuela. Ambas habían invertido tiempo en la formación, tanto Eunice como Loida, que era la abuela de Timoteo, invirtieron tiempo e hicieron de Timoteo un joven instruido en la palabra. Lo que significa que es importante la instrucción que dan los padres en la casa. No se menciona al padre de Timoteo, más se menciona a su mamá y se menciona a su abuela que invirtieron tiempo. A este joven el apóstol Pablo le habla y le da esta instrucción. Y es una porción que está haciendo un llamado a través del Espíritu Santo, porque el mismo apóstol dice en estos tiempos, dice el Espíritu, a través del Espíritu Santo para que nosotros todos estemos alerta de los acontecimientos que vienen, de los acontecimientos que se están moviendo en el mundo. Está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro. Y como esta información está escrita como algo que vendrá, nosotros tenemos que estar alertas porque estamos viendo que estos acontecimientos se están dando en estos momentos. Creo que hay señales inequívocas, señales claras, señales directas sobre estos acontecimientos y tenemos que verlo como una señal de emergencia para nosotros que hemos creído y que estamos caminando conforme a lo que establece la palabra. Ahora hay una pregunta que usted se puede estar haciendo y yo misma me la hice cuando leí sobre este verso y es ¿quiénes son esos espíritus y en qué consisten estos espíritus de engaño? ¿En qué consisten estos espíritus que confunden? ¿En qué consisten estos espíritus que se mueven en medio de nosotros?
Esto tiene que ver con acciones y comentarios malintencionados que apartan a las personas que lo escuchan de su fe. Estos comentarios traen confusión de la fe. Estos comentarios traen falsas enseñanzas que seducen y llevan al enfriamiento espiritual de las personas. Traen un cansancio que produce hastío. Entonces, todo esto tenemos que estar alerta, tenemos que estar con el oído listo para oír y entender de dónde vienen estos espíritus seductores. Críticas que surgen de diversos temas bíblicos, como por ejemplo, críticas sobre el diezmo, críticas sobre las ofrendas, sobre los pastores, diciendo que son ladrones. Cualquier persona que no conoce de Jesucristo y escucha estos comentarios de estos espíritus seductores que seducen el oído y calcomen el alma, nunca va a querer entrar a una iglesia. Una de las críticas que yo más escucho es sobre los diezmos y sobre los pastores. Y yo les voy a decir, los pastores son imperfectos como usted. Yo tengo las mismas imperfecciones humanas, solamente que yo me nutro con la palabra. Y la palabra me ayuda a poderme mantener firme y no dejarme seducir por los comentarios y las críticas que escucho. El otro comentario permanente sobre los diezmos. Usted no tiene que dar diezmos si usted no lo quiere dar. Usted no tiene, eso no es salvación, más es un principio de bendición para su vida. Usted es bendecido cuando usted bendice la casa de Dios. Aparte que esta es la casa donde usted se alimenta, su iglesia donde usted va, que no necesariamente es esta iglesia. Pero la gente escucha esto, deja de buscar de Dios como si Dios fuera el diezmo o como si Dios fuera un pastor. Dios no es el pastor y Dios no es el diezmo. Además, muchas de las críticas que usted escucha son críticas mentirosas y meten a todo el mundo en el mismo plato. No escuche mentiras de este tipo. Cerciórese usted mismo. Y si descubre que los pastores son estos que están criticando, quiero que sepa que el Dios viviente no es eso. Y a quien buscamos es a Él. Otras críticas que yo escucho con frecuencia: las mujeres no pueden enseñar, las mujeres no pueden pastorear, las mujeres, o escucho sobre el cabello, sobre el maquillaje, sobre el vestido, sobre la falda. Son cosas triviales si las llevamos a lo que es el punto de la salvación. Son espíritus seductores, son espíritus que te apartan de la verdad de Dios. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Crítica que si lleva el pantalón, que si lleva la falda, que si el servicio es el sábado o es el domingo, que si el servicio es... No perdamos el tiempo en estas cosas triviales. Jesucristo no murió por ninguna de estas cosas. Jesucristo murió para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 2, que ya lo leí, pero lo voy a volver a repetir para enseñar un principio que hay aquí. Dice: tales enseñanzas, la cual le acabo de hablar, críticas que no es salvación, provienen de embusteros, personas que mienten. Escucharon algo que alguien dijo y siguen la voz repitiendo algo que alguien dijo. De personas hipócritas que tienen la conciencia encallecida, un callo en la conciencia, marcada con hierro, una conciencia cauterizada, una conciencia que no tiene vergüenza de nada, incapaz de sentir vergüenza. Entonces está hablando de este tipo de conciencia y esto se va engrosando en la vida del pueblo, se va engrosando en la vida de aquellos que no han venido al evangelio porque han oído un evangelio equivocado. Nada de esto es el evangelio, nada de esto es salvación. Esto sencillamente es una nebulosa que se va a la mente de las personas y los aparta. Estos temas son cortinas de humo
para apartarte de la verdad, del verdadero evangelio, de la salvación y del arrepentimiento. Ese es el evangelio de Jesucristo. No te apartes porque escuchaste un comentario de este tipo, porque ninguno de estos comentarios te traen salvación. Y muchos están atrapados en estos comentarios. Estos comentarios tienen que ver con el fruto de la carne. Y ahora yo te voy a decir realmente qué es lo que hay que prestarle atención para que tú sepas si estás en Cristo y practica estas cosas. Y si no está en Cristo y está practicando estas cosas, yo te invito a apartarte de ellas. Miren lo que dice Gálatas. A mí me encanta esta porción bíblica porque es directa, dice una verdad bíblica que realmente esto es salvación. Gálatas 5, 17 al 23 dice esto. Más bien voy a leer el fruto de la carne y después en el verso 22 y verso 23 voy a hablarle del fruto del Espíritu. Y del verso 17 al verso 21 es el fruto de la carne y dice esto. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Son dos deseos, el deseo de Dios y el deseo de la carne. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley es la que te acusa. Y sigue diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. Préstele atención. Estas son las cosas que usted debe prestarle atención. No a la falda, no al corte de pelo, no al maquillaje, no al pastor, no a los diezmos, no ese montón de críticas que lo único que han hecho es mellar la verdad bíblica. Esto sí hay que prestarle atención. Es obra de la carne el adulterio. Si está adulterando, apártese de ahí. Es obra de la carne la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Dice el Señor, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es el punto que usted tiene que atender. Déjese de andar por las ramas y váyase a la esencia de lo que Dios verdaderamente nos enseña para que podamos ser herederos del reino. Esto es lo que me hace heredera del reino, evitar estas cosas que son fruto de la carne y algunas que están pegadas a eso. Cuando usted escucha estas cosas y no le presta atención, si me está escuchando y no le presta atención, entonces hay una cauterización en usted. En su espíritu está cauterizado, su conciencia está cauterizada. No es capaz de recibir lo que la palabra de Dios dice, porque estas prácticas se van haciendo cada día más fuerte. En la medicina se utiliza el término cauterización para inhibir, para quitar el dolor, para sanar. Cauterizan a un tumor, un área que está enferma, y esa área que está enferma deja de ser sensible. Ya usted no siente en esa área. Esa área ha sido quemada, insensibilizada. Pero espiritualmente significa para nosotros que ya a usted no le importa el pecado, ya usted lo comete y no se da cuenta porque está insensible a lo que Dios dice en su palabra. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Está acuñado a la palabra de Dios y deja de sentir la persona, el Espíritu de Dios cuando le habla.
Y el adversario conoce todo esto y es una estrategia que va a usar sobre su vida. Hace mucho ruido con otras cosas colaterales que no son salvación, que no te llevan ni al infierno, no te llevan al cielo, pero tampoco sirven para nada. Pero el diablo la utiliza para que tú creas que ese es el punto básico. Jesucristo vino a predicar salvación y arrepentimiento. Así que no es estas cosas no representan la salvación ni el arrepentimiento. Pero Dios tiene estrategias para que el hombre venga al centro de su corazón. Y es el fruto del Espíritu. Y en verso 22 de Gálatas, capítulo 5, aquí se hace una referencia al verdadero fruto que usted tiene que cultivar y dejarse de andar por las ramas. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor. No estoy hablando de cualquier amor, estoy hablando del amor ágape, el amor profundo, aquel amor que Dios derramó sobre tu vida y sobre la mía, que me ama incondicionalmente y me ama aunque yo no soy perfecta delante de Él, me ama aunque he sido y fui una pecadora, me ama bajo cualquier circunstancia, como te ama a ti, ama al pecador. Entonces cuando el fruto y la estrategia de Dios, que son estas, está en ti, el fruto que se va a ver en ti es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, es templanza. ¿Y sabes qué? Contra estas cosas, cuando se practican, no hay ninguna condenación. El que practica esto, y le está hablando a los hijos de Dios, quiero hacer un aclarando. Aquí no hay condenación a ningún hijo de Dios que practica esto. Y alguien que no ha venido a Jesucristo dice, no, pero es una persona muy buena. Oh, no, yo me río todo el tiempo. Oh, no, yo tengo fe. Oh, yo soy paciente. No tiene lo que Dios está diciendo. No estamos hablando de esa paciencia natural que Dios le ha dado a todo el mundo, que es paciente con sus hijos, por ejemplo, aunque te puedo oír echándole gritos a los niños de una manera inconsciente. Te puedo oír peleándote con el tráfico, como si estuvieran escuchándote, pero te satisface al sacar aquellas cosas, pleito, contienda, todo eso hay que quitarlo de nuestros corazones. El Espíritu Santo nos enseña al pueblo, a nosotros, a hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. No, cosa santa es practicar esta vida que acabamos de describir en el libro de Gálatas. Y las cosas profanas también las acabamos de describir, que es fruto de la carne, en vez de nosotros estar perdiendo el tiempo en cosas que no avienen al Espíritu. Tenemos un mensaje de esperanza para ti y un mensaje de esperanza para mí. Yo lo he creído, pero este mensaje supone obediencia. Obedecer es importante. Mire lo que dice Marcos 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si hubieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos enfermos sanarán. ¿Por qué yo estoy usando este verso en el día de hoy? Para mí es uno de los versos más directo y claro y completo. Habla de salvación, habla de bautismo, habla de poder, habla de autoridad, habla del nombre de Jesús, habla de ejercer el poder que Jesús nos ha dado. Esto lo habló Jesús después de su resurrección de entre los muertos. Este fue un mandato, pero antes de que esto aconteciera, Jesús había probado que esto era posible, porque bíblicamente se probó que en Lucas capítulo 10, versos del 17 al 20, estas porciones bíblicas están hablando de ese poder que Jesús habló después de su resurrección.
Y dice esto, me parece que aquel que lo pueda entender no va a caminar amedrentado nunca más, porque si creíste, entonces buscarás ser bautizado. Y las señales que tú ves que Jesús hizo, esas señales tú las harás también, porque es un mandato de Jesús. Es una autoridad que Jesús nos ha dado, pero no muchos la están siguiendo. Que el 2022 sea un año donde tú y yo podamos ejercer la autoridad. Dice Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70. Algunas versiones bíblicas dicen 72. Y lo aclaro, porque algunos dirán, pero ahí no dice 70, sino 72. Hay diferentes nombres, pero en realidad no importa cuántos son. ¿Sabe por qué? Porque hoy día somos millones y millones. No somos 70 o 72. Somos millones que han existido, millones que existen ahora y millones que existirán en el pueblo, que son discípulos de Dios, de Jesús, y han sido enviados. Y miren lo que dice esta porción bíblica. Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Eso significa que los demonios se someten y los demonios obedecen a esos discípulos que fueron enviados. Y eran discípulos muy nuevos en el conocimiento de la palabra, porque el ministerio de Jesús fueron 3 años y medio. Digamos que estos discípulos tenían 2 años siguiendo a Jesús. 3 años eran nuevos de acuerdo a nuestro principio y a nuestros criterios como cristianos. Pero ellos vinieron así. Y les dijo, y Jesús les respondió a ellos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Una palabra, vi a Satanás ser vencido por ustedes. Cada vez que ustedes echaban fuera a los demonios, Satanás perdía la guerra y caía del cielo. Lo vi como él era derrotado por ustedes. Eran enviados de 2 en 2, 2 que iban a una casa, predicaban y los que estaban endemoniados eran liberados en el nombre de Jesús. Y Jesús le dice, no, si yo sé eso, porque yo lo veía como era derrotado. Y luego dice, he aquí, le dice Jesús, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y ya lo dijo en Lucas, en Marcos 16 hasta el 18. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesús vuelve y se lo repite después de la resurrección, lo mismo que dice aquí. Pero Jesús hace una advertencia que debe ser válida para ti y para mí en esta noche, en este primer día del 2022. Y dice esto. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, hermanas, todas estas señales que hemos hablado son señales que se van a dar en todos aquellos que han venido a Jesucristo y que han creído al poder del Evangelio. Porque el poder de Dios y aquel que ha creído y ha caminado en esta verdad va a ver estos portentos. Pero no pierdas tu salvación. Predica sobre la salvación, porque Jesucristo vino para salvación. Ni siquiera vino para todas esas señales. Esas señales solamente eran para mostrar su poder y decirte, yo soy el que soy. Yo soy el Hijo de Dios. Yo tengo el poder y te otorgo ese poder para que tú puedas ejercerlo en la tierra. Yo me voy, pero voy a dejar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, todos aquellos que hemos creído. Hemos sido elegidos para hacer este trabajo. Estos 70 o 72 fueron la primicia. Ellos fueron los primeros que salieron, los primeros que empezaron a ejercer ese poder. Después de ellos, muchos han hecho lo mismo. Y hoy nos toca a nosotros, de generaciones en generaciones, nos va tocando hacer este trabajo que esto es literal. No me aplique teología. Aquí no hay que aplicar nada. Cójalo literal porque es así. Es literal. No, algunos no creen, no sé por qué.
pero esto es literal. Es un mandato que dio Jesús a todos aquellos que lo quieran hacer. Si no quiere y quiere que el enemigo te esté empujando y golpeándote todo el tiempo, bueno, pues es tu decisión, el libre albedrío. Pero si quiere caminar en victoria, y sigue lo que Jesús dice en su palabra, en su nombre. ¿Sabe por qué? Porque habrá protección. Jesús lo dice aquí, que estaban protegidos. Y le dice que nada os dañará. No te va a dañar nada. Está aquí escrito. Le dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces ejerce tu poder. También nos habla que Satanás será vencido. Ahí dice que caerá del cielo como un rayo. Lo veo caer cada vez que tú abres la boca y cada vez que tú reprendes y cada vez que tú predicas, él pierde. Toma tu autoridad. 2022, año de una generación nueva, generación de fuego, generación llena del Espíritu. A eso hemos sido llamados, a eso hemos sido equipados para que no estemos amedrentados. Y habla de sometimiento. Estos 70 fueron obedientes. Pero por el otro lado, los demonios se tuvieron que someter a esos que fueron obedientes al mandato del Dios viviente. Los demonios se someten, hermanos. Los demonios se someten, hermanas. Amigos, los demonios se someten cuando tú vienes y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú tienes poder. ¿Qué brujo ni qué bruja? No hay brujo ni bruja que tenga el poder. El poder está en tus manos. Los brujos, yo he ministrado brujos y han sido liberados porque esos espíritus le corren a Jesús. Jesús es poderoso. Él es el gran yo soy. Él es el omnipotente. Hermanos, hermanas, voy a concluir con esto. Y voy a leer estas conclusiones porque no quiero que se me olvide ninguna. Porque yo sé que todos ustedes han hecho planes para el 2022. Todos ustedes escriben en una libreta algunas cosas que van a hacer para este año. Y termina el año y resulta que no hicieron ninguna de ellas. Y si cumplieron fueron con 1, 2 o 3. El primer mes de enero, ¿qué digo el primer mes? Los primeros 10 días, ejercicio y dieta. Y tal vez se pierde 1 libra. Ya luego viene el cansancio. Porque tú tienes un enemigo que va a estar continuamente estorbando los deseos de tu corazón. Tienes un enemigo, no lo olvide. Tienes un enemigo, no lo ignore. Él está continuamente entorpeciendo tu destino en Dios. Pero tú tienes las herramientas en tus manos. Tú has sido equipado. Dios nunca nos dejó solos. Él nos equipó. Yo me voy, pero dejaré la promesa del Padre. El Espíritu Santo está en ti y está en mí. Que no terminemos el 2022 diciéndonos, me hubiera gustado predicar más y no lo hice. Yo debí de haber predicado y no lo hice. Me hubiera gustado declarar sanidad sobre los enfermos y no lo hice. Pasó el año y no lo hice, y no oré por ninguna persona. Y yo lo tenía como un plan. Yo dije que iba a predicar y que iba a orar por los enfermos. Me hubiera gustado echar fuera demonios y no lo hice. Y cuando se presentó un endemoniado salí corriendo, porque le tuve miedo. Si le tuviste miedo a un endemoniado, deberás saber que no le estás confiando a la palabra de Dios. No le temas a los demonios. Tú has sido equipado. Es un enemigo vencido. Que no termine el 2022 tú diciéndote, me hubiera gustado visitar a los enfermos y no lo hice. Y además orar por ellos, no lo hice. Me hubiera gustado dar un buen consejo, pero no me atreví porque ¿qué iban a decir? Pero mira lo que pasó después, porque yo no di el consejo en el tiempo correcto. Si está pegado a la palabra del consejo saldrá de tu boca con sabiduría, con entendimiento. No olvide leer la palabra.
me propuse leer la palabra durante el 2022, pero no lo hice. Y ya tengo el 2023 encima con múltiples problemas y no sé qué hacer. Me hubiera gustado ayudar en mi iglesia y no lo hice. Y eso que a cada rato decían que había una necesidad para cuidar a los niños. Pero yo no lo hice. A cada rato decían que había una necesidad para ir a limpiar el templo, pero yo no lo hice. Siempre decían que había una necesidad para salir a predicar el evangelio, pero yo no lo hice. Que había una necesidad para irle a llevar comida a una hermana, a un hermano que estaba enfermo, pero no lo hice. Que no terminemos diciendo eso. Me hubiera gustado haber sido capaz de vencer a los espíritus seductores. Me dejé seducir por todos esos pecados que habla Gálatas 5. Me dejé llevar, me dejé atrapar por el mundo de las tinieblas. Aunque era un plan que yo tenía, que no me iba a dejar atrapar por el mundo de las tinieblas, pero me dejé seducir. Hermanos, hermanas, amigos, Dios está buscando un pueblo de radicales. ¿Quiénes son esos radicales? Aquellos que proponen y cumplen. Aquellos que dicen, yo sigo a mi Dios por encima de todos los acontecimientos que hay ahí afuera. Aquellos que declaran el poder del Dios viviente. Las generaciones radicales son aquellos que están llenos del Espíritu y pueden ver la gloria de Dios. ¿Dónde está el nivel de tu gloria? El nivel de tu gloria está, tanto más tiene de Jesús, mayor nivel de gloria se manifiesta en ti. ¿Cuánta gloria quiere? ¿Dónde está? La palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria. Y si tú quieres ir de gloria en gloria, tienes que entrar en lectura de la palabra e interpretación de la palabra y vestirte de esa palabra. Y tanto tiene de Jesús, así será el nivel de gloria en tu vida. La gloria de Dios no se puede describir en ningún lenguaje. No hay lenguaje para describir esto. Pero si hay un lenguaje que puedo usar es la manifestación de mi obediencia al mandato de Dios. Mi obediencia va a reflejar la gloria de Dios. Mi obediencia va a traer vida a los que se mueren. Buscaré mi nivel de gloria. Lo voy a buscar en Jesús. ¿Cuánto tengo de Jesús? Y no puedo cerrar esta conversación sin invitarlos a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, sin invitarlos a arrepentirse, porque se dejó engañar de espíritus seductores, escuchando doctrinas de demonios, escuchando críticas que no ni siquiera salvación, que nada más contaminó su corazón y el corazón de quien lo habló. Una de las cosas que dije el último sábado del 2021 fue, cuide su vocabulario, cuide lo que usted habla. 2022 es un año para establecer el reino, no para destrucción. Establezca el reino, hable vida, deje de hablar muerte y destrucción. Si está enfermo, declare sanidad en su cuerpo, declare sanidad en la persona a su alrededor. Si está carente de trabajo, declare que usted va a conseguir su trabajo, porque tiene a un Dios que provee. No empieza a llorar porque hambruna, dolor, calamidades vienen. Pero usted declara todo lo contrario en su vida, en su generación, en su iglesia. Porque vienen días más duros que lo que hemos vivido. Pero la herramienta para vencer está en la palabra. Si se propuso leer la palabra en este año, léala. Si se propuso predicar, si se propuso todo lo que yo dije y algunas otras cosas, y si no es nada de lo que yo dije está en sus planes, sino que va a estudiar, va a hacer una carrera, añada alguna de estas cosas para que pueda fomentar su vida espiritual. Porque eso es importante, para que no esté en bancarrota al final, para que no camine con la cuenta espiritual en cero. Repita conmigo esta oración si usted quiere invitar a Jesús a su corazón. Padre Celestial, yo te doy gracias por enviar a tu Hijo, a tu unigénito,
por enviarlo para que yo tenga vida y tenga salvación. Gracias porque a través de Él yo puedo tener la vida eterna. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de mis malos caminos. Yo me arrepiento de las multitudes de excusas que he puesto para no venir a ti. Yo me arrepiento porque he estado más envuelto y envuelta en fiestas, en celebraciones, en orgullos, en presentar todas las cosas que poseo. Yo pido perdón porque estoy en bancarrota, no tengo nada, no he sembrado para el reino tuyo. Si hoy pasara contigo, no tengo nada, pero yo quiero invitar a Jesús a mi corazón. Yo quiero que Jesús esté en mí, que esté en mi corazón. Yo te invito, Jesús. Yo entrego todo, porque verdaderamente he caminado en bancarrota y no he tenido nada en el espíritu. Yo te pido que sacie mi alma con tu poder, con la unción de tu Santo Espíritu. Ayúdame a mantenerme firme. Gracias, Señor Jesús, por venir a mí. Y a mí que me he apartado, que he caminado como he querido, habiendo conocido a Jesús. Y he caminado con el fruto de la carne, porque Gálatas le está hablando a aquellos que conocen la palabra. He fallado, he estado en falta de perdón, en contiendas, en murmuraciones, en estorbo, en lascivia, en orgías. Señor, perdóname. Yo te pido que perdone a todos aquellos que han estado en ese tiempo. Pida perdón por cualquiera de estas conductas que usted haya incurrido. Ha oído muy buenos sermones, yo lo sé, pero no te han sacado de la bancarrota. Lo que te saca de ahí es el arrepentimiento de los malos caminos. Los buenos sermones no sacan de ningún lado, es arrepentimiento. Arrepiéntete, que Jesús viene pronto. Que el Señor les bendiga, los amo en Cristo Jesús. Que la paz del Altísimo esté sobre ustedes. Amén.